Bien, entonces acá tenemos dos ajustes. Tenemos el ajuste clásico y tenemos el ajuste robusto. Tenemos el ajuste clásico en rojo y el ajuste robusto en verde. Se ve la diferencia entre los dos ajustes, como en el ajuste clásico influencian las observaciones atípicas. Vamos a ver qué pasa con la regresión bayesiana. Recordemos por un segundo cómo es nuestro modelo bayesiano. Nuestro modelo estamos pensando que Y tiene una distribución normal, que su media se mueve linealmente con respecto a la X, y estamos dando 3 priors para el alfa, para beta y para el sigma. Ese es nuestro modelito. Y eso se refleja en este modelo, se refleja en la distribución a posteriori, de la cual vamos a hacer la inferencia y la cual vamos a obtener nuestra recta de regresión bayesiana, que es nuestra posterior de los 3 parámetros alfa, beta y sigma condicional a los datos, es proporcional al producto de la verosimilitud, esa verosimilitud normal que pusimos arriba, multiplicada por las priors de los 3 parámetros. El resultado, la influencia de los outliers se está colando en esta parte, en la parte de la verosimilitud. Lo que vamos a hacer ahora es, primero vamos a ver el resultado, qué es lo que ocurre en el approach bayesiano, el resultado empírico, y vamos a pensar un poquito por qué ocurre eso en términos de la posterior. Entonces vamos a ver, yo acá ya corrí un poco el script, no tarda mucho, pero tarda un tiempito. Tengo los resultados, tengo el muestreo generado de la posterior, y al final de todo tengo la comparación. Y ahora tengo 3 rectas. Tengo la recta robusta, que es la recta verde, y tengo, en una superposición casi perfecta, la recta clásica con la recta bayesiana. O sea, con estos dos outliers, al approach bayesiano, con priors normal para alfa y beta y prior exponencial para sigma, y likelihood normal, le ocurrió exactamente lo mismo que le ocurre al modelo clásico. O sea, estos outliers influyen en el resultado, influyen en la distribución a posteriori. A ver, voy a repasar un segundo. La recta bayesiana que obtenemos surge de haber extraído el comportamiento medio en alfa, el comportamiento medio en beta, de la distribución a posteriori de estos parámetros. La distribución a posteriori, vamos a verla teóricamente, la distribución a posteriori es el producto de la verosimilitud por las priors de los parámetros. En nuestro caso, como estamos usando un modelo normal, esta verosimilitud es la verosimilitud normal. Pensemos un segundito qué es lo que puede haber ocurrido para que en el fondo la distribución de las posterior de alfa, beta y sigma cambie. Concentrémonos por un segundo solamente en alfa y beta, que es lo que estamos mirando en el ajuste de la regresión. ¿Por qué cambian alfa y beta? ¿Qué ocurre? Pensemos por un segundo en un solo outlier. Pensemos que esta Y y este X, este par de valores corresponde a uno de estos puntos. Por ejemplo, este punto que está acá. Tratemos de pensar un poquito en la ecuación de la distribución a posteriori. ¿Qué ocurre cuando ahora tenemos un dato que se sale del patrón? ¿Qué pasa cuando este Y y X rompen el patrón? Bueno, para pensarlo, yo lo pensaría de esta manera. Pensemos por un segundo que la posterior mágicamente fuera igual en resultado, en términos distribucionales, a la que obtuvimos antes de haber introducido los outliers. Esto es, cuando yo pienso en esta expresión que está a la derecha en términos del alfa y del beta, las miro en esas dos dimensiones, pensemos que mágicamente nada hubiera cambiado. Que ahora hay un Y y un X que es completamente distinto, pero que esto no hubiera cambiado. Pensemos un segundito qué le ocurre a ese cuando evaluamos toda esta posterior en este punto Y y X. Cuando en las zonas de alta probabilidad de la posterior para alfa y beta, si busco una región donde para los valores de alfa y beta tiene alta probabilidad, y ahora vamos a ayudarnos un segundito con estos gráficos bonitos que hace el R. Pensemos, acá tenemos la distribución de muestral a posteriori de alfa y beta. Entonces, parémonos en un punto de alta densidad, por ejemplo, donde ahora yo tengo el cursor. Entonces, y vamos a tratar de pensar qué le pasa a la posterior en ese punto, en esta región. Si yo me paro en ese punto, lo que va a pasar ahora es que para un Y y un X, estos valores de alfa y beta
como la likelihood de alguna manera está condicionada al valor de alfa y beta, no de alguna manera, está condicionada. O sea, el valor que obtiene la likelihood para ese punto particular IX, dado el punto de alfa y beta que estoy analizando, en ese caso, esta likelihood va a ser bajísima, relativamente mucho más baja que la que era antes. ¿Por qué? Porque si yo dejo fijo el alfa y beta en una región de altísima probabilidad como la que tenía antes, en esa región de altísima probabilidad, este par en particular, este outlier, tiene muy baja verosimilitud. Y esa es la clave, entender eso. Entender que en realidad la likelihood es la que en esta expresión conecta al espacio de los parámetros con el espacio de los datos. Si yo dejo el comportamiento distribucional de alfa y beta igual que antes, en aquella zona donde yo tenía la máxima probabilidad de alfa y de beta, que era mi regresión anterior, sin verse influenciada por outliers, ahora, esta parte de la verosimilitud, cuando la evalúe en este y en este x que es un outlier, el valor este va a ser extremadamente bajo. Por lo cual, caigo en una contradicción en el sentido de ya no puede ser ahora un valor de posterior relativamente alta. No puede ser muy alta. Porque ahora, con este y x, para esos valores de alfa y beta que antes tenían densidad muy alta, ahora es muy baja. Porque esto va a ser casi cero porque tiene muy poca verosimilitud para ese punto. Entonces, a través de la likelihood, la inclusión de datos atípicos, este y este x que es atípico, va a forzar a la posterior a reacomodarse. O sea, la posterior se va a ver arrastrada por estos datos atípicos a través de la verosimilitud. ¿Por qué? Porque la distribución anterior, en términos de los parámetros, ya no puede caracterizar bien a la situación con los datos atípicos. Porque tiene un efecto muy, muy grande para los valores que son atípicos. Entonces, si entendemos esto, empezamos a entender parte de la solución. Lo que habría que hacer, desde el punto de vista del enfoque bayesiano, es modificar la likelihood de forma tal que los datos atípicos no arrastren el efecto que tienen sobre los parámetros, más allá de las prior que yo les haya puesto los parámetros.